Ya finalizó la fase clasificatoria para el premundial femenino de la CONCACAF y por eso es que hoy vengo a repasar lo que sucedió en las últimas jornadas, ver cómo quedó la tabla a cada uno de los grupos y por supuesto ver cuáles fueron las 6 selecciones clasificadas para ese premundial. Pero antes de entrar al tema les quería recomendar la app OneFootball, en donde van a poder encontrar en directo la información de todos sus equipos preferidos, sus ligas favoritas y por supuesto muchísima información de la CONCACAF para que lleguen ya aquí al canal informados de todo lo que ha sucedido en las distintas competencias de nuestra región. Entonces en la primera línea de la descripción les voy a dejar un link para que descarguen gratis OneFootball y estén al tanto de todo lo que sucede en el mundo del fútbol. Y ahora sí nos vamos al tema de esas últimas jornadas clasificatorias para el premundial femenino de la CONCACAF, o como realmente se llama ese torneo, campeonato femenino de la CONCACAF, que se va a disputar en el próximo mes de julio y que ya casi vamos a ver los detalles, pero primero con estas últimas jornadas. Ya pueden ver en pantalla la del pasado 6 de abril, que fue la que abrió esta segunda ventana de partidos. Vemos algunos resultados tal vez no sorprendentes, pero que destacan un poco más en partidos que terminaron siendo intrascendentes. Ese 8-1 de Dominica sobre las Islas Turcas y Caicos, la derrota de Granada en casa 0-2 frente a las Islas Caimán y también Belice, que igualó en casa 1-1 frente a Aruba. Pero nos pasamos a la segunda jornada, que inició el 8 de abril con algunos partidos en donde podrían darse sorpresas, y en efecto hubo algunas. Cuba, que igualó 0-0 en casa frente a Honduras. Vemos también ese empate de 0-0 entre Guyana y Nicaragua, pero sobre todo la sorpresa en esta fecha fue la derrota de Guatemala 1-2 frente a San Cristóbal y Nieves, un partido que pues realmente lo que se estaba esperando era una victoria, tal vez no abultada, pero sí cómoda, Guatemala, y al final las chapinas que terminaron cayendo y llegaban obligadas a sacar un buen resultado a la última jornada. Pero nos pasamos a lo que sucedió al día siguiente, el 9 de abril, con las selecciones que estaban llamadas a clasificar a ese premundial, y todas sacaron la tarea. ¿Y de qué formas? Porque pueden observar que ninguna de las selecciones locales, ninguna de las 6 pudo siquiera anotar. Las Islas Turcas y Caicos 0-13 frente a Trinidad y Tobago. Anguila, que cayó 0-11 frente a la selección mexicana. Las Islas Vírgenes Británicas 0-21 frente a la selección de Haití. Este fue el resultado más abultado por bastante de toda esta ventana. Las Islas Caimán, que cayeron 0-9 frente a Jamaica. Aruba cayó igualmente 0-9 frente a Panamá. Y finalmente Curazao, que cayó 0-4 en casa frente a la selección de Costa Rica. Y con esto llegamos a la última jornada, cuando 12 partidos se disputaron el mismo día para ya cerrar esta fase de clasificación, y fue el día de ayer, 12 de abril. Aquí podemos observar en pantalla todos esos partidos y la mayoría fueron por goleada. De hecho, solamente hubo uno que fue un empate, que fue ese de Trinidad y Tobago 2-2 frente a la selección de Guyana, que de hecho Trinidad y Tobago igualó el partido al minuto 90 y con ese gol fue que se clasificó para el premundial de la CONCACAF. Ya casi repasamos las tablas, pero observamos otros partidos que tal vez no fueron tan abultados. Honduras, que venció 2-1 a San Vicente y las Granadinas. Panamá, que venció 2-0 a El Salvador, y destaca también esa goleada de Nicaragua 10-0 sobre Dominica, una selección nicaragüense que tal vez no consigue el objetivo, pero que al menos va levantando nivel y se ve bastante mejor que en épocas previas. Pero para repasar los partidos de las selecciones que al final fueron las clasificadas, vemos que Haití venció 6-0 a Cuba. Ese empate de Trinidad y Tobago 2-2 frente a Guyana. Jamaica, que venció 5-1 a República Dominicana. México venció 6-0 a Puerto Rico. Costa Rica 5-0 a Guatemala. Y como repasábamos, Panamá, que venció 2-0 a la selección de El Salvador. Y ahora sí nos vamos a cómo finalizaron cada uno de los grupos, iniciando con este grupo A, en donde la selección mexicana consiguió todos los puntos posibles y se clasificó para ese campeonato femenino de la CONCACAF, y las demás selecciones que bueno, más o menos hicieron lo que se estaba esperando. Nos pasamos al grupo B, en donde Costa Rica también hizo todos sus puntos y consiguió ese boleto rumbo al campeonato femenino de la CONCACAF, y aquí se dio la sorpresa de que Guatemala no finalizó en esa segunda posición, sino que fue San Cristóbal y Nieves. Nos pasamos al grupo C, en donde volvemos a la misma historia. Jamaica sacó todos los puntos, 12 de 12 posibles, consiguió su clasificación, y las demás selecciones que pues básicamente hicieron lo que se estaba esperando de cada una de ellas. En el grupo de la selección de Panamá, que consiguió los 12 puntos también y clasificó al campeonato femenino de la CONCACAF, e igualmente las demás selecciones pues básicamente lo que se estaba esperando. En el grupo E, Haití, que consiguió nuevamente
como les decía, hay muy pocas sorpresas. Los 12 puntos posibles clasificó a ese campeonato femenino de la CONCACAF y llegamos al grupo F, en donde fue el más peleado, en donde Trinidad y Tobago estuvo a punto de quedar por fuera, como lo estábamos comentando. Consiguió ese gol, su clasificación con 10 puntos. Ese empate fue el único en el que le sacaron puntos. Guyana fue la que le sacó esos puntos, era esa selección la que estaba clasificando y bueno, finalmente Trinidad y Tobago logró empatar el partido y de esta forma clasificarse en ese primer lugar. Y al final no hubo sorpresas en las selecciones clasificadas y en general en todos los partidos y en todo este proceso clasificatorio, pues realmente hubo muy pocas sorpresas. Al final esas 6 selecciones clasificadas, México, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago, eran las que se estaban esperando que llegaran a esa fase final, que se van a unir a las selecciones de Canadá y Estados Unidos, y el resto de selecciones pues lo que queda es algunas sensaciones positivas de algunas de esas selecciones. Guyana, por ejemplo, que es una que estuvo a punto de clasificarse, Puerto Rico, que sigue mejorando, igualmente con República Dominicana, San Cristóbal y Nieves también, que quedó por encima de Guatemala, y algunas otras selecciones que más bien decepcionan. En el caso de las Chapinas, que tienen que seguir mejorando, veremos si algunas de estas selecciones en el futuro pueden meterse a la pelea y al menos llegar a esas últimas fases de la clasificación a los mundiales femeninos. Nicaragua es otra que también hay que destacar su crecimiento, pero como les estaba diciendo, muy pocas sorpresas. Esperemos que en el futuro se siga nivelando un poco cómo están cada una de estas selecciones, pero por el momento, como les estaba diciendo, lo esperado. Y para hacer un pequeño cierre estadístico de esta fase de clasificación, vamos a comentar algunos datos. Se disputaron 60 partidos en los que se anotaron 362 goles para un promedio de más de 6 goles por partido. Imagínense la cantidad de goleadas y de goles que hubo en toda esta fase de clasificación para que ese sea el promedio, y se puede evidenciar lo que estábamos hablando, las distancias tan grandes que hay entre selecciones que ni siquiera son exactamente las mejores de la región y aún así pueden meter 21 goles, como en el caso de Haití en esta pasada ventana de partidos. Y también para repasar las goleadoras, con 11 tantos quedaron igualadas en el primer lugar, tanto Rose Lord Borgela de Haití y también Yesenia Flores de Nicaragua, que por las condiciones de sus selecciones y contra otras que disputaron, pues tuvieron la oportunidad de anotar los suficientes goles para ambas quedar igualadas en ese primer lugar, como les estaba diciendo, con 11 tantos cada una. También repasamos las clasificadas al campeonato femenino de la CONCACAF: México, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago, que se unen a Estados Unidos y Canadá. Son las 8 selecciones que se van a disputar los cupos al mundial. Ya casi vamos a repasar ese tema, pero nada más para hacer, como les decía, un cierre de lo que fue en esta clasificación al campeonato femenino de la CONCACAF. Y de ese torneo que se va a disputar en el próximo mes de julio, ya hay algunos detalles que conocemos, otros que no tanto, pero bueno, para dar un poco de información general, esas 8 selecciones ahí se van a dividir en 2 grupos de 4, cada uno de ellos van a jugar en una sede centralizada que ya se conoce, será en Monterrey, en territorio mexicano, en los estadios BBVA y también en el estadio universitario de San Nicolás de los Garza. Ahí se va a disputar toda esa fase, van a jugar todas contra todas en el grupo, es decir, solamente se enfrentan una vez contra cada uno de los rivales del grupo. Al final, las 2 mejores de los grupos avanzan a las semifinales y esas 4 selecciones ya están clasificadas de forma directa a la próxima Copa del Mundo 2023, mientras que las selecciones que finalicen en los terceros lugares irán a un repechaje. Entonces, pues prácticamente ya estas 8 selecciones tienen muchísimas posibilidades de al menos seguir peleando por clasificarse al mundial, ya que solo los cuartos lugares de los 2 grupos quedan completamente por fuera. Pero ya después, aún estando en las semifinales, se disputan temas, porque la que termine campeona en semifinales, pues solo juegan semifinales, final. La campeona clasifica a la primera edición de la Copa Oro de la CONCACAF. Y también la campeona clasifica directamente a los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que la que finalice subcampeona y en el tercer lugar jugarán un repechaje por el otro cupo a París 2024. Entonces, en ese torneo del próximo mes de julio, que se va a disputar muy rápido, se definen muchísimas cosas. Y bueno, lo último que desde ya sabemos sobre ese campeonato en el próximo mes de julio son los bombos, porque van a ser 4 bombos. Ya están sembradas Estados Unidos en el grupo A y Canadá en el grupo B, así que nada más se tienen que acomodar las demás selecciones. En el bombo 2 van a estar México y Costa Rica, en el bombo 3 Jamaica y Panamá, y en el bombo 4 las selecciones caribeñas de Haití y Trinidad y Tobago. A partir de ahí se van a sortear, se van a acomodar en esos grupos, en donde, como les dije, las cabezas de serie son Estados Unidos y también la selección canadiense. Y bueno, ya ahí veremos lo que sucede en ese próximo mes de julio, cuando se defina todo en este premundial de la CONCACAF.
y por supuesto aquí en el canal vamos a estar siguiendo todo lo que suceda en ese torneo. Pero por el momento quiero conocer sus opiniones de todo lo que sucedió en esta fase de clasificación, cómo les fue a sus selecciones, si se clasificaron para ese premundial, déjenlo aquí abajo en los comentarios, también cómo ven la evolución de cada una de las selecciones femeninas de la CONCACAF, así que lo que quieran decirme lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó este video, por favor dejen un like, también si no están suscritos consideren hacerlo para seguir todo este contenido del fútbol de la CONCACAF y todo lo que sucede en el fútbol de nuestra región. Entonces, como les digo, si no están suscritos, consideren hacerlo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.